buenas tardes o buenas noches ya, queridos hermanos y amigos que nos pueden estar viendo en esta tarde. Soy la pastora Josefina, ya algunos me conocen, y estamos predicando la palabra porque la pastora Ruth no está aquí en el día de hoy. Vamos a leer un versículo de Romanos 5:12. Y quiero leer este versículo especialmente porque muchas personas no saben algunas cosas que la Biblia nos señala. Y nos habla la Biblia de algo que mucha gente no sabe. No todo el mundo se ocupa de estudiar la palabra de Dios. Ni siquiera, hay muchos cristianos que ni siquiera lo hacen. Pero vamos a ver en Romanos 5:12, este versículo, Romanos 5:12, que habla sobre Adán y Cristo, sobre Adán y Cristo, las dos figuras, el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren ustedes qué versículo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos está enseñando que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, como Adán era el representante de toda la raza humana, por él iba a dar inicio a la raza humana, y era el administrador de todo lo que se había creado en ese momento, vemos que él no solamente causó con el pecado, no solamente se causó daño a sí mismo, sino que arrastró con él a todos sus descendientes, que somos nosotros. Nosotros somos los descendientes de Adán, del primer hombre. Y él, con el pecado, no solamente hizo que degenerara su cuerpo y muriera, sino que nos llevó a nosotros también a degenerar y a morir. Él nos arrastró a todos en el pecado. Entonces, con el pecado de Adán, nosotros heredamos el pecado. Nosotros heredamos el pecado desde nuestro nacimiento. Dice, la Biblia nos enseña que nosotros somos engendrados ya en pecado porque todo ser humano peca. Todo ser humano recibe los genes de Adán, hereda los genes de Adán. Y cuando nacemos, ¿qué pasa? Como no podemos nosotros mismos dejar de pecar, entonces ya estamos perdidos desde el mismo momento en que nacemos. Eso es algo que no todo el mundo lo sabe, pero la palabra de Dios nos lo dice en muchas partes. Nos dice que nosotros heredamos el pecado de Adán y eso se lo vamos pasando nosotros a nuestras generaciones. Y ya estamos perdidos. Pero la Biblia también nos enseña que fue por eso que Dios tuvo que enviar a su Hijo, a Jesucristo. Como el ser humano va directo a la perdición desde que nace, porque como dijimos, no puede dejar de pecar, el mismo Dios tuvo que enviar a Jesucristo para que nos rescatara. Fue por eso que Jesucristo tuvo que venir y hacerse hombre. Vamos a ver que en Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Ahí está hablando de que lo que Adán perdió, Jesucristo tenía que rescatarlo. Entonces, todo ser humano nace en pecado, nace con la disposición al pecado.
Y en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo, porque fue el único que vino, el único que hizo la obra y murió en la cruz, puso su cuerpo en la cruz por todos nosotros. Entonces por eso es que no hay ningún otro medio de salvación, como dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el que murió en la cruz es el que nos puede salvar. Entonces, el ser humano tiene necesariamente que un día, todo el que nace, aunque crea que no haya pecado, aunque crea que haya sido bueno, aunque crea que no está matando ni robando, no, un día hay que tomar una decisión. Y hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador si realmente queremos ser salvos, porque es el único que nos puede salvar. Es el único. Jesucristo comenzó su ministerio predicando el Evangelio, es decir, predicando eso que yo le estoy hablando a ustedes, que solo a través de él hay salvación. Él comenzó su ministerio predicando el Evangelio y luego le dejó esa comisión a los apóstoles. Pero ahora, en este momento, somos nosotros, los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, los que somos llamados a continuar la tarea. Esto del Evangelio es como una carrera de relevo, donde uno va muriendo y le va dejando al otro, ¿verdad? Le va dejando al otro la antorcha para que siga predicando. Es así, las generaciones van muriendo y las generaciones de los nuevos creyentes, de los convertidos al Señor, le van dejando al otro entonces la tarea, desde los apóstoles. Vemos entonces que el Señor nos dejó a nosotros la tarea de predicar el Evangelio hasta que Jesucristo regrese. Solo cuando el Señor regrese dejaremos de predicar. Juan 3:16 nos dice aquí en la Biblia que el Evangelio no es una imposición. El Evangelio es un mensaje de amor. Un mensaje de amor. Dios amó tanto a la humanidad, dice la palabra, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él envió a su Hijo para salvar a la humanidad, para salvar lo que se había perdido por el pecado, como hablamos hace un momento sobre Adán y su pecado. Y vemos entonces, y tuve yo la experiencia en estas Navidades que vi tanta gente en distintos lugares, que como nosotros los cristianos estamos hablando tanto del Evangelio todo el tiempo, le hablamos a la gente, le predicamos, personas que no conocemos, a todos tenemos que hablarle. Mucha gente me ha preguntado, yo quiero que tú me digas por qué ustedes quieren imponer sus creencias a la gente. Y le digo, no, líbrenos Dios de imponer el Evangelio de ninguna manera. Nosotros no tratamos de imponer nada a nadie. Nosotros no podemos hacerlo porque el mismo Dios da libre albedrío al ser humano. Dios le da libre albedrío. Pero ¿qué pasa? Que si la gente no sabe esto que yo le acabo de decir, de que hay un día que tomar la decisión por Jesucristo o permaneceremos perdidos, entonces pues la gente se puede perder sin saberlo. Por eso nosotros tenemos que predicarle a la gente el Evangelio, no imponer. Tenemos que hablarle del Evangelio, predicar el Evangelio, mostrarle la opción, el plan de Dios para que sea salvo, ¿verdad? Por amor, porque es una labor de amor lo que hacemos. Es una labor de amor porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de justicia. Dios no quiere que nadie se pierda sin haber tenido la oportunidad de oír el plan de salvación. Dios le da a todo el mundo esa oportunidad y por eso nosotros tenemos
que presentar el Evangelio, no imponerlo, presentarlo para que sea la gente la que escoja por su propia voluntad si quiere perderse o si quiere salvarse. Es solo presentar, no es imponer, es llevar el conocimiento de que hay un plan de salvación de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que queremos, no imponer, sino presentar el Evangelio. Dios no quiere que nadie perezca, y lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. Dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere que la gente haga. La gente se arrepienta y venga a los caminos de Jesucristo, porque es la única manera de salvarse. El que no hace la decisión por Jesucristo estando en esta vida, se pierde, dice la palabra. Entonces vemos que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Los creyentes en Jesucristo hemos sido llamados. Aquí nos dice en 2 de Corintios 5, nos dice a nosotros, en 5, 19, 20, 21, voy a leer 3 versículos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a la gente, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los creyentes, la palabra de la reconciliación. Como el hombre nace en pecado y está destituido de la gloria de Dios, está separado de Dios, tiene que volver a hacer la conexión. Y nosotros tenemos, por medio del Evangelio, la palabra de reconciliación. Y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es lo que somos. Embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Eso es lo que queremos, y Dios quiere también, que la gente se reconcilie con Él. Porque al que no conoció pecado, Jesucristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces vemos que no es imposición, es simplemente presentación del Evangelio para que la gente escoja si quiere vivir para siempre o no. Entonces, la gran comisión se nos ha dado a nosotros. El Jesucristo desde un principio instituyó a los apóstoles como predicadores. Vemos aquí en Marcos 6, que aquí dice Marcos 6, versículo 7, dice, después llamó a los 12. Jesucristo tenía ya varios discípulos y llamó 12 de ellos y comenzó a enviarlos de dos en dos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y dice aquí, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, que es el bastón en que se apoyaban para caminar en esos terrenos pedregosos de Israel. Ahora nuestro bastón es la palabra. Ya no tenemos que andar por caminos escarpados, pero la palabra es nuestro bastón ahora, en lo que nos apoyamos, ¿verdad? Entonces dice aquí que los mandó que no llevaran ni pan, ni dinero, nada. Ni siquiera llevaran ropa, sino que fuesen sin nada, porque desde un principio Él quería que las personas dependieran de Dios. Nosotros los creyentes, los que andamos predicando la palabra, tenemos que depender solo de Dios, solo de la palabra, solo tener el bastón, que es en lo que nos apoyamos. Entonces dice también en el versículo 11, y si en algún lugar no los recibieran y no los oyeran, salgan de ahí y sacudan el polvo de debajo de sus pies para testimonio de ellos. Entonces vemos que también cuando no nos reciben, dice ahí, solo tenemos que sacudirnos el polvo. Desde un principio también debemos aprender nosotros, los que predicamos, a soportar y a manejar el rechazo. Sabemos que mucha gente nos va a rechazar.
como me rechazaron en estos días, como dije, que me cuestionaron sobre por qué queríamos imponer el Evangelio. No, y no, como expliqué, no es imponer. Entonces tenemos que saber manejar el rechazo. Tenemos que entender que Dios, aunque la gente rechace, estará en control de todo y que nosotros somos bendecidos cuando la gente nos rechaza. Somos bendecidos. Por causa del reino, nosotros somos bendecidos. El mismo Jesús nos decía, no se preocupen, porque si lo rechazan por causa de mí y de mi palabra, eso es bendición para ustedes. Entonces, nosotros no tenemos que tener ningún temor ni ninguna que nos cause ningún daño al que la gente no nos reciba, porque eso es presentar el Evangelio y la gente lo cogerá o lo rechazará. Entonces, nosotros tenemos que aprender también eso, a poder manejar a la gente y manejar lo que la gente haga, sea que nos rechace, sea que lo reciba bien o que no lo reciba. Entonces, esa gran comisión nos fue encomendada a nosotros. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. Es una encomienda que hizo Jesús. En Mateo, vemos ya al final del libro de Mateo, nos dice aquí en Mateo 28, el Señor Jesús nos da una encomienda, que es lo que llamamos la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Jesús está con nosotros todos los días a través, por medio del Espíritu Santo que permanece en nosotros. Entonces nosotros estamos llamados a hacer esa tarea, la gran comisión de predicar el Evangelio. Tenemos que hacerlo, no es porque queremos ni porque, no, es que tenemos que hacerlo. Es parte de la obediencia a Dios, pero también es parte del amor que debemos tener nosotros por el prójimo, el amor por la gente del mundo, el amor para que ellos también, así como nosotros somos salvos, ellos también sean salvos. El mismo Jesús nos dice lo que le damos de gracia a ustedes, la salvación que le damos de gracia, ustedes también tienen que darla a los demás por gracia. Entonces nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y a llevar esa gran comisión. Nosotros, como leímos, somos embajadores de Cristo para reconciliar al mundo con Dios. Y Dios está siendo paciente, Dios nos está dando oportunidad, tanto con los que tenemos que predicar, como con las personas que se tienen que arrepentir. Dios es paciente con todos nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos se arrepientan. Nuestra responsabilidad es entonces predicar el Evangelio. Cada creyente tiene que hacerlo. No podemos pasar por alto este compromiso. Es un compromiso. Y más cuando vemos la condición del mundo. En la actualidad, el mundo va por mal camino, muy mal camino. Todo el mundo tiene que darse cuenta. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que andamos en tinieblas. Ya nadie está haciendo lo bueno, al contrario. Todas las perversidades que el Señor prohíbe en su palabra son las que están llevándose a cabo ahora, inclusive enseñándose en escuelas, en universidades. Todo lo que se le está enseñando a los niños y a los jóvenes son cosas que realmente no están bien, y eso está causando estragos en la juventud. Imagínense ustedes cómo serán las generaciones futuras. Es tremendo. Entonces, la palabra de Dios se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Si ustedes conocieran la palabra de Dios, pudieran ver cómo
cómo se está cumpliendo frente a nosotros la palabra de Dios. Y eso lo que nos da a nosotros es más fuerza para predicar, porque nos asegura que la Biblia es verdad. Eso nos lleva a nosotros a saber que la Biblia es verdad y que todo lo que Dios nos pide aquí y todo lo que Dios nos habla aquí, nosotros tenemos que hacerlo, porque la palabra de Dios es verdad. Nosotros sabemos a ciencia cierta, porque estamos mirando todos los días cumplirse la palabra. Todo lo que está pasando en el día de hoy está escrito aquí. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a predicar, porque hay personas que vamos a encontrar siempre un lugar donde predicar, a una persona a quien decirle algo. Todos tenemos familiares, todos tenemos vecinos, todos tenemos amigos, todos tenemos compañeros de trabajo, todos tenemos compañeros de estudio y personas también que a veces encontramos una sola vez en la vida. Pero si nosotros compartimos el evangelio con ellos, le dimos la oportunidad. Quizá esa era la única vez que iba a oír el evangelio. Pero hay que darle a todo el mundo la oportunidad de oír el evangelio para que sepa que está perdido y que realmente tiene que buscar la salvación en el único que la puede dar, que es Jesucristo. Y a los creyentes, a nosotros, se nos ha preparado para predicar. Se nos han dado dones, se nos han dado talentos para que podamos hacer el trabajo de la obra. Algunos creyentes lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Unos predican en la iglesia, otros pueden predicar en otros lugares, unos van como misioneros a lugares lejanos, algunos no pueden ir, pero pueden predicar como lo estoy haciendo yo ahora por YouTube, otros que no pueden andar y viajar pueden dar sus recursos para que otros vayan, pero otros también que no tienen ni recursos ni pueden moverse, esos otros pueden ayudar en la obra orando por los que van y por los recursos que se necesitan para predicar, y también orando para que la gente disponga su corazón para escuchar y aceptar la palabra de Dios. Hay muchas maneras de hacer la obra. Entonces, todas las pueden hacer. Todos tenemos que colaborar en la expansión del reino de Dios en la tierra. El tiempo presente, este tiempo que estamos, es un momento excelente para predicar. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. En medio de tantas situaciones como vemos en el día de hoy, que hay crisis de salud, crisis económica, crisis de vida, de pérdida de vidas humanas, mucha gente que ha muerto. Hay dirección equivocada de las autoridades, porque ahora mismo las mismas autoridades son los que están más perdidos, y las mismas autoridades son las que están haciendo leyes que llevan a la gente a hacer lo que no tiene que hacer, leyes equivocadas y enseñanzas totalmente contrarias a lo que Dios pide. Entonces, en un mundo como el que está hoy, la gente está confundida y está buscando respuestas. La gente necesita que nosotros lo ayudemos a encontrar la respuesta, y nosotros tenemos la respuesta para todas las situaciones. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo murió por todos nosotros y murió por todas las cosas. Jesucristo vino a restaurar, primero a salvarnos, ¿verdad? A salvarnos y darnos vida eterna, pero vino también a restaurar nuestra salud, a restaurar nuestra economía, a restaurar todo en nosotros y a librarnos del pecado, a ayudarnos a caminar en este valle de lágrimas que es este mundo. A eso fue que vino Jesucristo. Y las personas que todavía están sufriendo de muchas situaciones de esas es porque no han encontrado a Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que predicar el evangelio y mostrarle a la gente a dónde debe ir. Tiene que buscar a Jesucristo.
Jesucristo es la respuesta para todas las cosas, porque en la cruz del Calvario, Él ganó todas las cosas para nosotros. La palabra de Dios nos lo dice. Entonces, nosotros tenemos que predicarle a la gente que está confundida. Nosotros tenemos que predicarle a la gente que está decepcionada, a la gente que está deprimida, a la gente que está angustiada, que hay una oportunidad de salvación y oportunidad también de mejorar, de aprender a vivir la vida, ¿verdad? Bajo el control de Dios. Nosotros tenemos palabras de vida entre tanta muerte. Tenemos palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de restauración, palabras de liberación. A eso fue que vino Jesucristo, a predicar el tiempo agradable del Señor. Y ya Jesús, como dijimos, hizo todo en la cruz de Calvario. Él nos salvó, nos perdonó, nos redimió, nos justificó, nos regeneró y nos está santificando. Cada día vamos camino a mejorar, a la santidad. Cada día vamos mejorando y dejando cosas del pasado. En Cristo Jesús estamos completos. No necesitamos nada más. Nada nos hace falta. Y eso hay que hacerlo saber a la gente. Tenemos que hablarle a la gente de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y también tenemos que obedecer a Dios haciendo las obras que Él preparó de antemano para que nosotros hiciéramos cuando ya fuéramos salvos. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene obras preparadas para que nosotros le hiciéramos cuando ya fuéramos salvos. Por eso yo estoy predicando. Una de las obras que Dios quiere que yo haga. Y así cada uno de nosotros pues está dispuesto a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y una de esas obras no solo es predicar, sino hablar del Evangelio a todo el mundo, donde quiera que estemos, en la familia, con los amigos, con los vecinos o con quien sea, porque todos tienen derecho de ser salvos. Todos tienen el derecho de oír la palabra para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Mateo 9:14 nos dice a nosotros que nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y Lucas 8, del 11 al 15 nos habla de que somos sembradores de la palabra de Dios. Es decir, Dios nos ve como pescadores de hombres y sembradores de la palabra. Y tenemos que hacer, cuando Dios nos llama a hacer una labor, tenemos que hacerlo, no podemos poner excusas. Muchos pusieron excusas, pero Dios no acepta las excusas. Moisés dijo, cuando Dios lo mandó a sacar al pueblo, lo mandó al pueblo de Israel para que lo sacara de Egipto, Moisés dijo, ay Señor, ¿y quién soy yo? Yo no puedo, yo no tengo capacidad. Otros también como Jeremías dijo, yo soy muy joven, Señor, todavía soy muy joven, pero Dios le dice, pero no soy yo que te estoy enviando, no es Dios, el Dios Todopoderoso el que te está enviando. Nadie puede decir que no puede cuando Dios lo envía, porque Dios le da la capacidad a todo el que envía. Dios lo ayuda a hacer, a todo el que envía y está en disposición, lo ayuda a hacer el trabajo que tiene que hacer. Así es que nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que predicar la palabra. Por eso es que estamos predicando. Alguna gente, algunas personas, algunos creyentes para predicar tienen dudas y tienen temor. Me oirán o me rechazarán, pero eso no importa. Como dijimos anteriormente, Dios está en control. Dios está en control. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Él sabe a quién envía y por qué lo envía. Y la parábola del sembrador en Lucas 8 nos enseña que si oyen o no oyen, no es nuestra responsabilidad. Nosotros
tenemos que predicar, oigan o no oigan, porque el problema no está en el que siembra. El problema no está en la semilla, como habla la parábola, sino que el problema está en la respuesta del corazón de la gente que lo va a oír. Entonces nosotros solo somos sembradores, nosotros tenemos que sembrar la semilla y ya Dios se encargará de el que oyó el mensaje y cómo lo recibió. Nuestra responsabilidad es llevar el mensaje. Sembrar la semilla en cualquier terreno que nosotros estemos. Por eso es que tenemos que predicar en cualquier lugar que estemos, sea en la familia, como dijimos, entre los amigos, en cualquier lugar y en cualquier terreno. Nosotros tenemos que predicar donde quiera que nos encontremos. En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos dice, hablando de los creyentes que habían recibido la palabra, dice, yo sembré la semilla de la palabra, Apolos, que era otro predicador, regó la palabra porque enseñó a la gente, fue maestro, pero el crecimiento lo da Dios, solo Dios da el crecimiento. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, que es el que conoce la condición del corazón del ser humano, Él es el que se va a ocupar de dar el crecimiento a la semilla que nosotros sembramos en el corazón de la gente. Nosotros no tenemos que preocuparnos si la gente cree o no cree. Sembremos la semilla y ya Dios se ocupará de hacer crecer la semilla. Nosotros solo tenemos que predicar el Evangelio. Recuerdo en Hechos, un pequeño pasaje que hay en Hechos 3, donde el apóstol Pedro iba con el apóstol Juan también a entrar a un lugar que se llama La Hermosa, un templo La Hermosa, donde ponían siempre en la puerta un cojo de nacimiento, y que vemos que esa persona era un hombre que estaba siempre ahí en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. El cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y este individuo se quedó mirándolos. Como esperando que le dieran algo, dice el versículo 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Esperando recibir algunas monedas, que era lo que en ese tiempo la gente daba, ¿verdad? Algunas monedas, algo material, lo que él esperaba, algo de dinero. Mas, dice aquí en el 6, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan no tenían monedas, no tenían riquezas, pero tenían algo mucho más valioso que ofrecer: el nombre de Jesús, que es lo que yo te estoy ofreciendo hoy también a ti, si no lo has recibido. Si no has recibido a Jesucristo, hoy te estamos ofreciendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Padre, que ojalá haya calado en el corazón de la gente, Padre,
Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en el corazón de ellos, Padre, como hace el Espíritu Santo, Señor, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.